Cordial saludo, compañeros del curso Análisis de Circuitos. Traigo para ustedes el montaje en protoboard. Mi nombre es Leiner Ramírez. Buenos días, mi nombre es Manuel Sánchez, estudiante del programa de Ingeniería Electrónica del CEA Acacias. En el día de hoy les voy a explicar cómo fue el desarrollo del circuito número 3 del curso Análisis de Circuito. Entonces, tenemos aquí el circuito, como podemos observar, una fuente de 3 voltios y 6 resistencias. Cada resistencia está numerada y tenemos diferentes configuraciones, unas están en paralelo y otras están en serie. Lo primero que debemos hacer a la hora de analizar un circuito es coger toda esta resistencia y convertirla en una resistencia total o una resistencia equivalente. Tenemos varios grupos. Primero arrancamos con las que están en paralelo para poder desarrollar una suma en serie. Cuando hallamos esta suma en serie, que ya sería R equivalente 2, nos quedarían 3 resistencias en paralelo. Lo que podemos hacer es sumarlas todas de una vez o sumar R2 con R3 en paralelo y luego la resistencia equivalente 3 con la resistencia número 6 para hallar una resistencia total o una resistencia equivalente total. Empezamos con el desarrollo. Tenemos la resistencia R1 y R2, la sumamos en paralelo, entonces tenemos que la inversa de la resistencia equivalente 1 es igual a la inversa de la resistencia 1 más la inversa de la resistencia 2. Esta es la forma de sumar las resistencias en paralelo. Hacemos el desarrollo matemático y obtenemos que la resistencia equivalente es de 66.6 ohmios. Ahora, ya hallamos la resistencia equivalente número 1. Esta nos quedó convertida en una sola resistencia de 66.6. Como tenemos R3 y R4 en serie, sencillamente las sumamos una tras otra y obtenemos la resistencia equivalente número 2, que sería, como les mencioné, resistencia equivalente 1 más R3 más R4, y obtenemos una resistencia equivalente 2 de 496.66 ohmios. Teniendo esa resistencia equivalente 2, sumamos
en paralelo, quedó en paralelo en este caso, quedó una sola resistencia en paralelo con R5. Entonces hacemos esas dos en paralelo y como resultado obtenemos la resistencia equivalente número 3. Aquí vemos el proceso, la resistencia equivalente número 2 más la resistencia equivalente número 5 en paralelo, y obtenemos al final una resistencia de 331 ohms. Aún nos queda faltando una resistencia, que es la resistencia número 6, que también está en paralelo. Hacemos la suma del resultado que nos obtuvimos acá en paralelo y obtenemos que la resistencia total del circuito es de 294.16 ohms. Ya teniendo el valor de la resistencia total del circuito, podemos proceder a hallar la corriente total. Según ley de Ohm nos dice que la corriente es igual al voltaje sobre resistencia. En base a esto podemos decir que la corriente total del circuito es igual al voltaje suministrado en la fuente, que es 3 voltios, dividido entre la resistencia total, que fue 249.16 ohms. Despejamos la fórmula y obtenemos que la resistencia total que circula en este momento por nuestro circuito es de 12.04 miliamperios. En base a esto podemos empezar a calcular los valores de cada elemento del circuito, de cada componente. Tenemos la corriente 6, que sería el voltaje sobre la resistencia número 6. Como la resistencia número 6 y la resistencia número 5 son iguales, pues el valor de la corriente nos va a dar igual. La resistencia equivalente número 2 pues es el voltaje sobre su resistencia. Porque en esta tenemos todos el mismo voltaje, porque estas tres resistencias R6, R5 y R2, R6, R5 y R2 están en paralelo. Cuando encontramos resistencias en paralelo, el voltaje siempre va a ser el mismo que tenemos en la fuente. Entonces aquí tenemos 3 voltios, en R6 vamos a tener 3 voltios, en R5 también los mismos 3 voltios, y la resistencia equivalente 2 también vamos a tener 3 voltios. Listo, ya tenemos el desarrollo hasta acá. Ahora, la corriente que circula a través de resistencias en serie siempre va a ser la misma. Entonces, como tenemos que la resistencia equivalente 1, 3 y 4 están en serie, entonces va a ser la misma corriente de la resistencia equivalente número 2, que es 6.04 miliamperios. Teniendo esto, podemos empezar a decir que el voltaje de la resistencia equivalente número 1 es igual a la corriente de la resistencia número 1 por la resistencia equivalente número 1. Tenemos ya el valor de la resistencia equivalente número 1 y también el valor de la resistencia. Entonces reemplazamos los valores y obtenemos que esto es de 0.4. Ahora aquí nos dice que es igual a R1 y R2. ¿Por qué? Porque tenemos que el voltaje en la resistencia 1 y el voltaje en la resistencia 2 están en paralelo. Entonces el voltaje siempre va a ser el mismo cuando tenemos un montaje en paralelo. Continuamos con nuestro desarrollo. Y nos dice que la corriente en R1 va a ser el voltaje en R1 sobre la resistencia en R1. Ya tenemos ambos valores, sencillamente reemplazamos. Lo mismo con la resistencia número 2. Y aquí completamos los valores de las resistencias. Ahora, para hallar los valores de voltaje, como les había mencionado anteriormente, los voltajes R6, R5 y la resistencia equivalente 2 son los mismos porque están en paralelo. Ahora hallamos el de la resistencia equivalente número 1, que ya lo hallamos aquí arribita, que es de 0.4 voltios. El de la resistencia 3 y el de la resistencia 4, como están en serie, hay una caída de tensión. Entonces, por el valor de la resistencia, entre más alto, mayor va a ser la caída de tensión sobre ese punto. Entonces, en R3 tenemos la corriente que está circulando en ese momento, que es la de la resistencia equivalente número 2, por el valor de la resistencia. Tenemos que es de 0.6 voltios. Y en R4 tenemos 6.04 miliamperios, que es la corriente equivalente número 2, por el valor de la resistencia, que nos daría un total de 1.94 voltios. Ahora, como todo esto está en serie y hay una caída de voltaje, si nosotros hacemos la sumatoria, esto nos debe dar igual al voltaje de la fuente. 0.6 y 0.4 nos dan aproximadamente 1, y 1 más 1.99 nos dan 2.99. Prácticamente esto es igual a 3. Entonces, con este análisis podemos deducir que estos valores de voltaje se encuentran bien. Pasamos a hallar la potencia del circuito. La potencia nos dice que es igual a la corriente por el voltaje.
En este caso, la potencia total sería igual a la corriente total por el voltaje total. Reemplazamos los valores y obtenemos una potencia de 36.12 por 10 a la menos 3 vatios. O en su equivalencia podríamos decir 36.12 milivatios. Para hallar la potencia de cada uno de los componentes, sencillamente multiplicamos el voltaje que cae en cada una de las resistencias por la corriente que circula en cada una de las resistencias. Entonces ya los hallamos anteriormente, solamente es reemplazarlos. Entonces la potencia en la resistencia 1 sería igual al voltaje en la resistencia 1 por la corriente en la resistencia 1, que nos da un valor de 1.6 milivatios. En la resistencia 2 hacemos lo mismo y nos daría una potencia de 7.28 por 10 a la menos 4 vatios. Continuamos así con cada una de las resistencias y obtenemos el valor de las potencias. Finalmente encontramos la tabla organizada ya de los datos, donde vemos las resistencias equivalentes, su valor en ohmios, su valor de voltaje en voltios, el valor de corriente en miliamperios y la potencia elevada a 10 a la menos 3 vatios o milivatios. Y con esto podemos concluir o podemos decir que de esta manera se debe realizar el análisis de un circuito resistivo. Cordial saludo, soy el estudiante Víctor Guzmán, estoy inscrito en el curso Análisis de Circuitos. En estos momentos vamos a hacer la simulación del circuito número 3 que se encuentra en la guía, un circuito paralelo. Para este circuito tenemos una batería de 3 voltios que está compuesto por 6 resistencias, R1, R2, R3, R4, R5, R6. Vamos a proceder a hacer la simulación. La simulación nos arroja estos resultados. Para R1 nos arroja 0.41 voltios, al igual que para R2. Si nos vamos, verificamos que es aproximadamente el resultado que nos dio en el desarrollo de los ejercicios para R1 y para R2. Para R3 tenemos 0.60 voltios. Acá en el resultado un valor aproximado de 0.64 voltios. Para R4 tenemos 1.98 voltios que nos arroja la simulación y tenemos en los valores obtenidos desarrollados de los ejercicios 1.99 voltios. Para R5 y R6 tenemos el valor de 3 voltios. La simulación efectivamente nos arroja 3 voltios. Esta fue la simulación en el programa Proteus.